Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a ver la forma de calcular distribuciones continuas en R. Vamos a empezar entonces con la distribución normal. Como bien vimos en clase, es una distribución simétrica cuyos parámetros sigma y mu no tienen una forma general de la distribución acumulada, por lo que una manera de hacer cálculos rápidos es llevarla a la distribución estándar, normal estándar, y a partir de allí utilizar tablas o usar algún tipo de herramienta que pueda hacer cálculos sobre esta distribución. En R podemos hacer cálculos sin necesidad de llevarlos a una distribución normal estándar. Entonces vamos a ver mediante una serie de ejercicios cómo serían este tipo de cálculos. El ejercicio 32 del libro guía nos dice que la fuerza que actúa en una columna que ayuda a soportar un edificio es una variable aleatoria X normalmente distribuida con media 15 y desviación estándar de 1.25. Calcule las siguientes probabilidades por estandarización y luego use la tabla. Bueno, acá no vamos a hacer ninguna de las dos porque el objetivo de esta sesión es precisamente aprender a utilizar un software R. Entonces, vamos a empezar con la distribución normal, ejercicio 32, y tenemos entonces parámetros sigma, bueno, la media igual a 15 y sigma de 1.25 es la división estándar. En algunos casos nos pueden dar la varianza. Y vamos entonces a empezar a hacer los cálculos. En el A nos dicen la probabilidad de que X sea menor o igual a 15. Y entonces, bueno, ¿cómo se halla? Como vimos anteriormente con las distribuciones discretas, la manera es muy similar. Entonces, si vamos a la ayuda de la distribución normal, vamos a ver que está denorm, pnorm, qnorm y rnorm. Realmente rnorm es para generar valores aleatorios que se distribuyen normalmente. Nosotros puntualmente vamos a trabajar con pnorm. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a 15 es igual, bueno, acá hay una trampa porque como la media es 15 general, desde que esto va a ser 0.15, 0.5. Vamos a ver entonces pnorm de el valor cuantil que estamos pidiendo es 15, una media de 15 y una desviación estándar de 1.25. Esto nos da 0.5. Es decir, que este primer ejercicio es más para corroborar la simetría de la distribución. En el segundo punto vamos a ver que x, cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 17.5. La manera rápida entonces es a través del cálculo pnorm 17.5, media, entonces acá voy a poner explícitamente los parámetros, es 15 y la desviación estándar es igual a 1.25. Entonces la probabilidad del 0.9772. Tradicionalmente, ¿cómo lo haríamos? Entonces con la distribución normal estándar. ¿Cómo sería entonces? Pnorm de x menos mu sobre sigma, es decir, 17.5 menos 15 que es mu sobre 1.25 que es sigma, coma, ahí se viene predeterminado con la distribución normal. Noten que acá dice min 0 y standard deviation 1. No obstante, vamos a ponerlo explícitamente para que vean la forma de los parámetros. Noten que esto nos da lo mismo, llevándola a la estandarización, que es el método clásico que hemos utilizado y visto en clase para hacer los cálculos de la distribución normal.
ya que conocemos una función acumulada de probabilidad conocida o que es general en este caso para la normal, entonces la usamos. Pero ya con la herramienta que tenemos actualmente de R, no hay necesidad de hacer el paso de la estandarización para hallar la probabilidad. Entonces, esto nos ayuda a enfocarnos más en pensar el ejercicio y no tanto los cálculos que ésta requiere. Entonces, vamos con el punto C, que es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10. Que x mayor o igual a 10. Anteriormente en las distribuciones discretas ya habíamos visto que el parámetro lower.tail permite acumular a partir de un valor dado simplemente cambiando el valor a false. Es decir, que ya no acumularía desde 0 o desde menos infinito hasta x, sino desde x hasta infinito. Lo mismo en este caso, podemos expresar que x mayor o igual a 10 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 10, que es igual a 1 menos p norm de 10, esto es media de 15 y división estándar de 1.25, se nos da casi 1, 0.999, o simplemente p norm de 10, media 15, división estándar 1.25 y la acumulación más alta de x hasta infinito, es decir, false. Y nos debe dar lo mismo. Noten que acá estoy tomando el 10 porque la probabilidad en un punto en las distribuciones continuas no existe, por lo que me daría lo mismo tomar p norm mayor y 10 o mayor o igual a 10. Entonces es algo que se diferencia de lo que vimos anteriormente. Ahora vamos a hacer la probabilidad de que x está entre 18 y 14. Entonces una vez nos dice la probabilidad de 14 menor o igual a x menor o igual a 18. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esto? Es p norm de 18 al límite superior con media de 15 y 1.25 en la división estándar menos p norm de 14, 15, 1.25. Noten que esta probabilidad nos da 0.7799. Listo. Vamos a seguir entonces con el otro punto, que sería la probabilidad de que el valor absoluto de x menos 15 esté entre menos 3 y 3. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad de el valor absoluto de x menos 15 sea menor o igual a 3 es lo mismo que decir que la probabilidad de menos 3 menor o igual a x menos 15 menor o igual a 3. Y esto es igual a la probabilidad, esto acá es 15, de que 12 sea menor o igual a x, sea menor o igual a 18. Es decir, tomamos este anterior y lo aplicamos acá, simplemente cambiamos el 12. 0.9836. Si alguno quisiera estandarizar, vamos a estandarizar este punto, estandarizar, ¿cómo sería? Entonces sería de la siguiente manera: 18 menos μ, que es 15, dividido 1.25. El precio de estandarizar es que ya la media es 0 y la división estándar es 1, y lo mismo acá: 12 menos 15 sobre 1.25 con la división estándar, y a cambio
obtengo 0 de media y 1 de desviación estándar. Noten que esto me da exactamente igual al literal anterior. Entonces, conclusiones hasta ahora, R nos permite hacer los cálculos directamente de la distribución normal sin necesidad de estandarizarla. Vamos a ver este otro punto en el que nos dicen que la dispersión de las atomizaciones de los pesticidas es una preocupación constante de los fumigadores y los productores agrícolas. La relación inversa entre el tamaño de la gota y el potencial de deriva es bien conocida. Entonces, en un artículo que da una investigación sobre este tema, relacionan que las gotas tienen una distribución normal con media 1050 micrómetros y división estándar de 150. Es un modelo razonable del tamaño de las gotas de agua. Entonces, vamos a suponer pues que esto se distribuye normal y vamos a resolver entonces estos ejercicios. En el primero, este es el ejercicio 36, y pues, tenemos como parámetros, entonces son una media de 1050, acá está 1050 y una desviación estándar de 150. ¿Y qué nos piden? Entonces, en la primera dicen que cuál es la probabilidad de que el tamaño de una gota sea de menos de 1500 y al menos de 1000. Entonces, hay dos preguntas en una. La primera nos están diciendo la probabilidad de que X sea menor o igual a 1500. Y al menos de 1000. Y también están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1000. También adicionalmente nos puede interesar la probabilidad de que X esté entre 1000 y 1500. Entonces la primera simplemente es un tenor, una distribución acumulada hasta 1500 con X de 1050, una media y una desviación estándar de 150. Esta nos da 0.9986. Ahora, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1000, entonces vamos a hacerlo rápidamente con lower.table para poner en práctica esto que les enseñé anteriormente. Entonces, esta parte no es igual a 1500 y la segunda, entonces menor, simplemente para no hacer 1 menos esto, nos tiene que dar 1000, 1050, 150 y lower.table igual false, que es lo mismo que hacer 1 menos menor de 1000, 1050, 150. A ver, miremos, entonces la probabilidad de x que mayor o igual a 1000 es igual a 1 menos la probabilidad de x menor a 1000. 1 menos, bueno, es que aquí me equivoqué con esto, y aún así nos daría lo mismo. Noten que nos da el mismo valor. Vamos entonces a finalmente hallar este intervalo, que sería simplemente la acumulada hasta 1500 con los parámetros indicados y la acumulada hasta 1000 con los mismos parámetros. Perfecto. En la B nos dicen cuál es la probabilidad de que el tamaño de una sola gota esté entre 1000 y 1500, ya fue la que acabamos de hallar.
¿Cómo caracterizará el más pequeño? 2% de todas las gotas. Perfecto, acá nos cambia un poco el punto. Si fuera por el método de estandarización, nos dirían que ¿cuál es la probabilidad de x menor o igual a x, tal que esta probabilidad es igual a 0.02? Entonces, si fuéramos a estandarizar, ¿qué haríamos? Buscaríamos el equivalente en la z, es decir, esto tendríamos que transformarlo a una z, donde diríamos que x menos mu, que es 1050, dividida 150 es igual a una z. No conocemos el x, pero sí conocemos el z, tal que la acumulada es 0.02. En R hay una función que nos ayuda a hacer rápidamente esto, y es con el cuartil. Entonces noten acá que hemos estado trabajando con probability norm, donde le damos un cuantil, es decir, un x, un valor de x, y él calcula el acumulado hasta este valor. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a pedirle un cuantil que cumpla cierta condición, es decir, que la probabilidad de x menor o igual a x sea igual a un p dado. Pues en este caso, si fuéramos una distribución normal, este z va a ser igual a, vamos a calcularlo aquí rápidamente, con norm de 0.02 negativo, nos va a dar que x menos mu sobre sigma es igual a menos 2.053749. Si despejáramos de aquí x, entonces nos daría que esto va a ser igual a, x va a ser igual a 150 por menos 2.053749 más 1050. Esto pongámoslo para que quede claro que es un menos, y entonces vamos a evaluar acá cuánto nos valdría x. Aquí nos valdría 741.93. Y si no nos equivocamos, entonces 1050, esto nos daría. Vamos a hacerlo entonces el QNORM con directamente con la distribución, que sería 0.02, una media de 1050 y una desviación estándar de 150. Y noten que nos da lo mismo. Haciendo el proceso de estandarización y luego hallando el x tal que se cumple esta condición, llegamos a que x es 741, pero lo podemos hacer directamente en R sin necesidad de hacer este paso intermedio, simplemente diciendo que necesitamos el valor de x menor o igual a x tal que sea 0.02, donde mu es 1050 y la desviación estándar es 150, y entonces nos evitaríamos el paso de la estandarización. Y ya en este caso tendríamos el cuantil. Bueno, vamos a ver la D. Si se mide el tamaño de 5 gotas seleccionadas de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una exceda de 1500 centímetros de micrómetros? Entonces, aquí hay una, o sea, porque digamos la distribución normal es para cada uno de los individuos, es decir que inicialmente este punto sería, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una exceda de 1500 micrómetros? Podríamos tomarlo entonces como la probabilidad de que en una sola exceda a 1500, y luego lo tomamos con una binomial. Es decir, vamos a hacerlo de esta manera. Si se tienen 5 gotas, entonces la probabilidad de que en una sola x sea mayor a 1500
es menor de 1500, 1050, 150 con lower.tail igual a false, que es la forma rápida de hacerlo cuando es mayor. Entonces esto nos da 0.001, es decir que es una probabilidad bastante pequeña. Ahora si tenemos 5 gotas, entonces nos están preguntando por la probabilidad de que al menos una, como son seleccionadas de forma independiente, entonces cada una, digamos, sigue una distribución normal con este parámetro, y luego vamos a ver entonces por la probabilidad de que al menos una exceda 1500. Entonces ya tenemos la probabilidad de que una exceda 1500. Entonces si tenemos 5 es una binom, p binom de 0,5, la probabilidad de que exceda 1500, lower.tail false. Entonces, ¿qué hice? Simplemente estoy hallando la acumulación desde mayor a x hasta n, que en este caso es 5. Y esta probabilidad nos da 0.0067. Entonces noten que la forma de hacer estos cálculos en R es mucho más simple, a pesar de que el problema puede implicar un cálculo por un lado y otro cálculo por otro, no tendremos problema pues en hacerlo. De hecho, esta misma respuesta la podemos hacer de la clásica como la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. En este caso, como incluye el 1, entonces sería 1 menos d binom, no, d binom de 0, tamaño de 5, y una probabilidad de que la exceda en esto. Esto nos da lo mismo. Entonces, hay más de una posibilidad para realizar los cálculos que se piden. Vamos ahora a analizar la distribución exponencial. La distribución exponencial, o sea, va a ser muy parecido a lo que ya hemos visto en las otras distribuciones. Entonces, acá distribución exponencial, y vamos a hallar algunos parámetros en los ejercicios propuestos. Entonces, distribución exponencial, parámetro lambda, la determina completamente, y bastaría entonces conocerlo para poder hallar las probabilidades. Que hay que tener en cuenta que el promedio de la distribución exponencial es 1 sobre lambda, a diferencia del promedio de la distribución de Poisson, que es lambda. Entonces hay que tener cuidado si nos están dando en la media o el parámetro como tal. Entonces este primer ejercicio, de ejercicio 60, nos dice que sea X la distancia que un animal recorre desde el sitio de su nacimiento hasta el primer territorio disponible que encuentra. Suponga que para ratas canguro cola de bandera, X tiene una distribución exponencial con parámetro lambda 0.0386. Es decir, ya aquí ya nos están dando explícitamente el parámetro lambda igual a 0.01386. Entonces, bueno, antes de resolverla, ¿cuál sería la distancia promedio? Sería 1 sobre lambda, sobre 0.0386. O sea que en promedio, una rata canguro recorre 72 metros, creo que esto está en metros, desde su lugar de nacimiento. En el A nos preguntan cuál es la probabilidad de que la distancia sea cuando mucho de 100. Es decir, que la cota máxima sea 100. Entonces, acá me están pidiendo
la probabilidad de que x sea menor o igual a 100. Entonces, en la exponencial, ustedes saben que la acumulada f de x es igual a 1 menos exponencial de menos lambda por x, que sería entonces 1 menos exponencial de menos lambda por x, que sería 100. Esto nos da 0.7499. Esto de forma sin comando, es decir, simplemente sacándole la exponencial. Pero R tiene también una función que se llama px, al igual que pnorm, al igual que pbinom, phiper, y la acumulada, que nos dice que tener la acumulada estación donde, bueno, déjenme ver aquí la ayuda para ver el ratio. Donde el ratio entonces sería el lambda. Entonces, ¿qué sería este de acá? Y entonces noten que nos daría la misma probabilidad. Haciéndolo de forma manual, simplemente la forma de la distribución acumulada o con directamente el comando que nos da R. Vamos a hallar entonces el siguiente punto. Nos dicen cuando mucho 200 y entre 100 y 200. Okay. Entonces acá está colocando la probabilidad de que x sea menor o igual a 200. Que noten que esto es igual a x menor a 200, ya que la probabilidad de un punto 0. Entonces esto es px, lo mismo, pxp de 200, esto. Y la probabilidad de que esté entre 100 menor a x menos a 200. Entonces esto va a ser igual a la acumulada hasta 200 con este ratio menos la acumulada hasta 100 con el mismo ratio. Entonces la probabilidad entre 100 y 200 es de 18,85. Es decir, que aproximadamente el 18,85% de las ratas canguras tienen su nido entre 100 y 200 metros del lugar de su nacimiento, como para ponerlo en el contexto del ejercicio. Vamos con el B. El B nos dice cuál es la probabilidad de que la distancia exceda la distancia media por más de 2 desviaciones estándar. Entonces, la media es 1 sobre lambda, la desviación estándar es 1 sobre lambda también, donde la varianza es 1 sobre lambda cuadrado. Entonces, la media, para hacer este ejercicio, sabemos que la media es igual a 1 sobre lambda, donde esto es igual a 1 dividido 72. Y nos están preguntando la probabilidad de que exceda la distancia media por más de 2 desviaciones estándar. Entonces, como la distancia no puede ser negativa, esto va a estar entre 0, la probabilidad de que esté entre 0, es decir, que acumula desde el principio, menor o igual a x, menor o igual a 72 más
22 por 2, dos divisiones estándar. Entonces vamos a ponerle nombre a esto 216, es decir, va a ser la probabilidad de que pues, esta distribución esté entre 216.45 con este lambda. Es decir, como es 0, o sea, noten que a dos divisiones estándar esto es por debajo de 0, pero la distribución exponencial no tiene valores, no toma valores en este caso. Entonces tomamos 0 hasta 216, pero es lo mismo que decirle acumular hasta 216, que en este caso nos da 0.9502. Vamos ahora a ver cuál es el valor de la distancia mediana. Entonces, aquí nos están pidiendo el cuantil. ¿Cuál es el valor tal que x menor o igual a x es igual a 0.5? En el ejercicio tendríamos que entonces decir que 1 menos exponencial de menos lambda x, es decir, menos 0.0386 x es igual a 0.05, que será lo mismo decir que entonces x es igual a el logaritmo x es igual al menos logaritmo de 0.05, a ver, digamos si 0.05 dividido lambda, que en este caso es esto, que nos daría, a ver, hay un error, dice log, que no reconoce el n, entonces log en base en 216.14. Noten que es muy parecido a este. Entonces la probabilidad del cuantil tal que x menor o igual a x es igual a 0.5. Bueno, es que esto es 0.5, no es 0.05. Entonces acá hay que corregirlo y ya nos daría entonces que la mediana es de 50,01, es igual a 50.01. Vamos a hacerlo entonces de forma rápida, sería con q, el cuantil, qexp tal que 0.5 y el ratio es el lambda, que nos da lo mismo. Entonces noten que hay una forma analítica, una forma donde debemos hacer una resolución de un problema y otra donde directamente ingresamos la fórmula, la ecuación, el código con sus parámetros y nos devuelve el mismo valor. En el segundo ejercicio nos dicen que los datos recogidos en el Aeropuerto Internacional de Toronto sugieren que una distribución exponencial con valor medio de 2.725 horas es un buen modelo para la duración de la lluvia. Entonces, en este punto 61, ejercicio 60 y 61. En el ejercicio 61 nos están diciendo que el parámetro es igual a 1 sobre 2.725. ¿Por qué? Porque nos dieron el promedio, y como bien sabrán, el promedio en la distribución exponencial es 1 sobre lambda, por lo que lambda entonces sería 1 sobre el promedio, que en este caso es 1 sobre 2.725. Es decir, si quisiéramos hallar lambda, entonces sería 0.3669725. Vamos a dejarlo por acá expresado.
y que nos están pidiendo ahora. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la duración de un evento de lluvia en este lugar particular sea al menos de 2 horas? Es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Entonces es 1 menos el acumulado de X hasta 2 o simplemente eh, la acumulada de la exponencial con un Q de 2, un ratio, un lambda de 0.3669725 y un lower tail false, es decir, acumules de X hasta infinito. Nos dice que esa probabilidad es del 48%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más 3 horas, es decir, de que sea menor? Entonces la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Vamos a hacer lo mismo, 3 en este caso, y como necesitamos el acumulado desde 0 hasta X, entonces simplemente dejamos el parámetro predeterminado que es true. Nos daría que esta probabilidad es del 66,74% y de que esté entre 2 y 3 horas entonces sería simplemente la acumulada hasta 3 con este parámetro lambda menos la acumulada hasta 2 que es del 14,74%. Muy bien, ahora vamos a hallar el B, que nos dice cuál es la probabilidad de que la duración de la lluvia supere la media por más de 2 desviaciones estándar, cuál es la probabilidad de que sea menor que la media en más de una desviación estándar. Listo. Entonces, para hacer el primero, vamos a trabajar muy similarmente como lo hicimos en el punto anterior. Entonces, la media es 2.725. Entonces acá media 2.725. Me están diciendo que cuál es la probabilidad de que supere en horas el tiempo la cantidad de lluvia en 2 desviaciones estándar. Es decir, la probabilidad de 0 menor a X menor a 2.725 más 2.725 por 2. Es decir, de que supere la media en más de 2 desviaciones estándar. O sea que esto es la acumulada hasta 8.175 con un parámetro dado de 0.36, etc. Esto nos da una probabilidad del 95%. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea menor que la media en más de una dimensión estándar? Sea menor que la media. Entonces, la media es 2.725, la desviación estándar es igual. Noten acá, así por acá lo dice. Listo, entonces esta probabilidad es, como la media es 2.725 y me están diciendo de que sea menor a 2.725 menos 2.725 desde que supere la media más de una desviación estándar, esto es igual a 0, de que sea, o sea, la probabilidad de X menor a 0, lo cual nos da para la exponencial 0.
Y con esto terminamos entonces nuestra sección de análisis de probabilidades en el software R. Espero les haya sido de utilidad.